Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, saludos, ¿cómo están? Eh, Vamos a continuar con el material de fluidos. Les cuento que ya el entorno del curso ya por fin me lo habilitaron hoy en la mañana. Así que pues ya puse la carta al estudiante ahí y yo esperaría que ya lo puedan visualizar. Lo que no sé es si necesitan una clave, pero, pero creo que no. Yo creo que pueden, digamos, verlo. Profe, bueno, de hecho me acabo de meter Perdón. al lado, digamos. Sí, antes de comenzar la clase, voy a compartir un momentito con ustedes el entorno, pues para que vean que sí, que es cierto, ¿verdad? Ahí está. En realidad, no sé qué pasó, porque nunca habían durado tanto, ¿verdad? Para habilitarlo, como que se les quedó por ahí, la persona que le tocaba seguro, qué sé yo, lo dejó pasar y entonces, pues, pero bueno, ya está habilitado. Entonces aquí es donde yo pongo los videos de las clases, ¿verdad? Todavía no he puesto los videos de las clases de la semana pasada. Voy a ver si los pongo, a ver si puedo hoy ponerlos en la noche. Eh, Aquí por donde vivo, la señal de internet algunas veces no es muy buena. Entonces, por ejemplo, ayer estaba cayéndose cada rato, ¿verdad? Casi no pude hacer nada. Entonces, esperemos que no, porque aquí está muy oscuro también, va a llover, ¿verdad? Que no vaya a ser que haya mucha actividad eléctrica y que se nos vaya a caer la señal, ojalá que no. Bien, ese es el entorno y ahí es donde yo pongo las clases, semana a semana. Ok, ahí hay unas infografías que me pidieron que las comentara, ¿verdad? Una acerca de la discriminación. Es bueno que ustedes también las abran y las lean, ¿verdad? Se informen de todas aquellas formas que se consideran discriminación, ¿verdad? Entonces ahí le enumeran una lista, ¿verdad? No las voy a leer, sino que ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Eh, y también, ¿cómo me salgo de aquí? Uy, me salí del todo, perdón. Y también hay otra sobre hostigamiento. Entonces solamente la voy a abrir y ustedes, por supuesto, después las ven con detenimiento. Entonces ahí está esa otra infografía y le hacen una lista de todas aquellas conductas no deseables, ¿verdad? Relacionadas, perdón, con el hostigamiento sexual, ¿ok? Por ejemplo, esa lista que está ahí, ¿verdad? Invitaciones a citas, almuerzos, propuestas o conductas de naturaleza sexual, humillaciones, acercamientos o formas de contacto físico no deseados, intentos de comunicación ajenos a la relación profesional, ¿verdad? En este caso, profesor-estudiante. Bueno, ahí se los dejo para que ustedes, como les digo, las, las lean, ¿verdad? Bien, voy a dejar de compartir entonces. Eh, Vamos a continuar viendo el material acerca de fluidos. Eh, Recuerden que la otra semana es semana U, pero sí vamos a tener clases, ¿verdad? Es decir, no nos podemos atrasar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya habíamos visto el teorema fundamental de la hidrostática que nos lleva a este resultado. Menos G es igual a 1 sobre ρ, derivada parcial de P respecto de Z. Eso es lo que se llama el teorema fundamental de la hidrostática. Recuerden que no hay que confundirlo con, ¿cuál era el otro resultado que yo había dicho ahí? Con, déjenme ver, con la ecuación fundamental de la estática de fluidos, ¿verdad? Son dos cosas distintas, se parecen mucho, pero la ecuación fundamental de la estática de fluidos es más general, ¿verdad? Es decir, este teorema está incluido ahí cuando hacemos, digamos,
las simplificaciones del caso. ¿De acuerdo? Pero básicamente aquí a nosotros nos interesa esta ecuación. La ecuación fundamental de la hidrostática, perdón, el teorema fundamental de la hidrostática, porque él me lleva a este resultado. Y este resultado nosotros lo integramos en la última clase, ¿verdad? Lo que hice fue que separé las variables, no lo voy a volver a hacer, nada más lo voy a plantear otra vez, menos ρ por g por dz, ¿verdad? Y entonces esa ecuación ya tiene, decimos en física que tiene las variables separadas, porque de un lado está el diferencial de presión únicamente y del otro lado está el diferencial de posición. Entonces, al estar separadas, yo puedo integrar en ambos lados. Inclusive la ecuación funciona cuando, por ejemplo, la densidad no es una constante, ¿ok? Por ejemplo, que la densidad se vuelva una función de algo, ¿verdad? Por ejemplo, la ecuación barométrica, que se usa mucho en meteorología, ¿verdad? La densidad es una función de la altura, o algunas veces puede ser que sea una función de la temperatura, ¿verdad? Entonces se puede colocar aquí y procedemos a integrar en ambos lados. En todo caso, el resultado al que llegamos la última clase fue este, ¿verdad? P2 es igual a P1 más ρ por G por H. Ese fue el resultado al que nos lleva el teorema fundamental de la estática. ¿Ok? Y entonces dijimos que esta P1 tiene nombre, ¿verdad? Esta P1 es la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, por ahí fue que quedé. Ok, déjenme ver si dice que no me escucho. Pero sí tengo el micrófono. Sí, es que se queda como congelada la pantalla, entonces después se escucha Bueno, lo que dice. eso es el internet. Como les decía, el internet está dando problemas. Y entonces eso ya es cuestión de la señal de aquí, ¿verdad? En este tiempo que se pone así muy oscuro, no sé si la humedad de alguna manera afecta la conexión, ¿verdad? Pero sí como se frisa, dice la gente, ¿verdad? Pero sí, es una cosa ya de la señal aquí. Ojalá que no nos dé problemas hoy, mucho. Bueno, por aquí habíamos quedado, me faltaba escribir esta ecuación. Es decir, esta ecuación yo también la puedo escribir de esta manera. Yo puedo a la P1, perdón, a la P2 llamarle P absoluta. Y entonces la escribo más sencilla así. P absoluta es igual a P atmosférica más la P manométrica. ¿Ok? Entonces es la misma ecuación que tengo aquí, ¿verdad? Solamente que ahora la estoy, vamos a ver, identificándola de otra forma, ¿verdad? Entonces a esta P le llamo ahora la presión absoluta, que es la suma de la atmosférica más la manométrica. ¿Y la manométrica quién sería? La manométrica es ρ por G, por H. Entonces, ¿por qué le llaman manométrica? Porque es una presión que la vamos a medir con un instrumento, en este caso el manómetro. Todos conocen el aparatito ese con el que le medimos la presión a las llantas del carro, ¿verdad? Eso es un manómetro. Entonces, un manómetro mide una presión local, es decir, una presión independiente del efecto de la presión atmosférica. Por ejemplo, cuando usamos el aparatito ese para medir la presión de las llantas, realmente nos interesa la presión en el interior del neumático, ¿verdad? Estamos, digamos, no estamos tomando en cuenta el efecto de la presión atmosférica. Ok, entonces, siempre que escuchen presión manométrica, nos referimos a una presión en un punto en particular. Decimos que es una presión local y se utiliza un instrumento para llevar a cabo la medición. Ok, entonces, esta fórmula la vamos a usar más adelante cuando lleguemos a la parte de termo, porque pues recuerden que necesitamos, cuando veamos gases, identificar las presiones absolutas. ¿Okay? Bueno, entonces también está lo que se llaman las presiones de vacío. Las presiones de vacío básicamente se refiere a presiones que están por debajo de la presión atmosférica.
Recuerden que la presión atmosférica, el valor que tiene es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, cuando hablamos de presiones por debajo de esa, nos referimos a presiones de vacío. Y la formulilla es así: las presiones de vacío es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. ¿Ok? Entonces, cuidado, no la vayamos a confundir con presión absoluta, ¿verdad? La absoluta es atmosférica más manométrica. Y la de vacío es atmosférica menos absoluta. ¿Okay? Ahora, de estas dos, la que más se usa, ¿verdad? La que le vamos a dar más énfasis, la que aparece más es esta, ¿verdad? La presión absoluta. Bueno, entonces, resulta que para medir presión hay básicamente dos instrumentos, que son los que ustedes van a encontrar en los laboratorios, en la escuela de física o en los laboratorios donde usted va a trabajar, digamos, qué sé yo, un laboratorio de calibración. Los dos instrumentos que más se usan para medir presión son el manómetro y el barómetro. ¿Ok? Por supuesto, ya hoy en día esos instrumentos no utilizan mercurio. Yo les había dicho la vez pasada que el mercurio antes se usaba mucho para medir, es decir, en los equipos, en los diferentes instrumentos de laboratorio, ¿verdad? Pero ya ahora ya no, porque por un asunto de que el mercurio es altamente tóxico, ¿verdad? Y entonces, qué sé yo, es peligroso estar en contacto con un derrame de mercurio, ¿verdad? Hace años no, hace años sabíamos que era tóxico, pero hasta uno jugaba con el mercurio, ¿verdad? Hoy en día tenemos toda una generación de sensores conectados a una interfase o a una computadora, ¿verdad? A través de una interfase, y ya esos sensores no necesitan, no necesitan hacer uso del mercurio. Dame un momentito, voy a traer un borrador para la pizarra. Les decía que el barómetro, los dos instrumentos que más vamos, que los más conocidos, ¿verdad? Para medir presión son el barómetro y el manómetro. Manómetro y el barómetro. ¿Ok? Entonces, un barómetro, ahí se lo dibujan le presentan una figura, perdón, en el libro, el capítulo de fluidos. Básicamente un barómetro es un recipiente, o sea, es un depósito muy grande, ¿verdad? Que tiene mercurio, ¿verdad? Lo que hacen es que ponen un tubo boca abajo, donde le han extraído el vacío. Entonces, el mercurio asciende por la columna hasta un nivel, digamos, donde aquí queda el vacío. Ok, ahí lo que hay son vapores de mercurio, que por supuesto son muy tóxicos, ¿verdad? Sin embargo, el mercurio es muy estable, porque es una sustancia que, como vimos la semana pasada, tiene una densidad muy alta, ¿verdad? Entonces, el efecto de la presión atmosférica actúa aquí, ¿verdad? Entre más grande, entre más grande sea la superficie del depósito, ¿verdad? Que tiene el mercurio, pues vamos a observar que ese nivel del mercurio asciende hasta que deja un espacio que está al vacío. ¿Ok? Y esto tiene una altura H. Y entonces así medían la presión antes, la presión barométrica va a ser igual a ¿quién? A la densidad del fluido que está metido ahí o sea, que en este caso es mercurio, ¿verdad? Por la G, por la H que asciende. Entonces, los primeros, ¿cómo se llama? Los primeros científicos que se interesaron por el estudio del clima, pues uno de los aparatos que utilizaron para hacer predicciones fue el barómetro. Por supuesto, hoy en día, pues, es decir, si hay un aparato así, si hay un instrumento así, ya ha sido, digamos,
¿cómo se dice? Depurado, ¿verdad? Tiene otra tecnología, usa sensores, ¿verdad? Pero digamos, el principio, en un principio, el instrumento original básicamente fue esto. A alguien se le ocurrió coger un tubo y ponerlo boca abajo. Y observó que el mercurio comienza a ascender por el tubo. Ahora, es importante las dimensiones del tubo. Es decir, no puede ser un tubo demasiado grueso, sino que tiene que ser, ¿cómo se llama? El diámetro influye, ¿verdad? Para que el nivel del mercurio ascienda por esta columna. ¿Ok? Ahora después vamos a ver un poquito acerca del asunto de los meniscos y eso, ¿verdad? Que se forman por el efecto de capilaridad, ¿verdad? Bueno, eso es un barómetro. Y el manómetro, pues es un instrumento muy parecido, pero básicamente es un depósito, ¿verdad? Que tiene un gas. El manómetro se usa para medir la presión de gases. Entonces aquí está un gas y ¿cómo se llama? Ese depósito está conectado a un tubo, ¿no? Algo así. Bueno, yo no soy muy bueno dibujando, ¿verdad? Eh, Algo así. ¿Ok? Entonces, otra vez, aquí hay mercurio. Es decir, aquí tiene mercurio, ¿verdad? Que digamos que los niveles, los meniscos están a la misma altura, pero una vez que aquí se abre una llave, aquí hay una llave y permite que el gas entre o que pase por la tubería. Entonces, cuando entra en contacto con el mercurio, lo que hace es que produce un desnivel en los meniscos. Y entonces lo que vamos a observar es que el menisco del lado izquierdo asciende con respecto al nivel eh, del lado derecho. ¿Está bien? Y esta altura que se puede medir, ¿verdad? Directamente, porque el tubo está graduado, ¿verdad? Tiene una escala pintada en el mismo tubo. Esa altura nos permite calcular la presión manométrica, igual que como lo hicimos con el barómetro. Entonces ahora esa presión manométrica es igual a Rho por G por H, en donde la H nuevamente es la H del mercurio, ¿verdad? No perdón, la Rho es la Rho del mercurio, no la Rho del gas, ¿verdad? Que está aquí adentro. Aquí puede ser un gas, qué sé yo, podría ser oxígeno, que tiene su propia densidad, pero la que necesitamos es la densidad de la columna que se desnivela, ¿de acuerdo? Y esto es un manómetro. Entonces, el aparatito ese que usamos para medir la presión de las llantas, pues obviamente ya no usa mercurio, no hace uso del mercurio, pero tiene un funcionamiento muy parecido, ¿verdad? No sé si lo han usado ustedes, simplemente es una valvulita, ¿verdad? Tiene un relojito y uno lo conecta directamente a la llanta y ahí le da la presión, eh, digamos en pascales, y también tiene una escala en libras por pulgada cuadrada, porque las llantas, ¿verdad? Los neumáticos vienen o sea, vienen con esas unidades de presión, ¿verdad? Entonces, eh, pues la llanta le especifica, de acuerdo al tipo de vehículo, ¿verdad? Y un montón de especificaciones adicionales, cuánta presión tiene que tener la llanta, ¿verdad? Okay, entonces, muchas veces es en libras por pulgada cuadrada. Bueno, entonces, estos son los dos instrumentos que históricamente, desde hace 300 años, se usan para medir presión. ¿Okay? El barómetro y el manómetro. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Está bien. Profe, Dígame. una pregunta, en la presión del manómetro, esa PEC, digamos, esa PEC, la que está después del igual, esa PEC es que tiene como, no sé si es que tiene algo ahí o qué, Es que no. casi no le oigo. En la presión del manómetro, Sí, ajá, la P de la fórmula, digamos, que es lo que dice como, bueno, el ρ, que es lo que dice, el Rho del mercurio por G por H. ok, gracias. Sí, Rho del mercurio, porque era la sustancia que se usaba. Pero bueno, ya hoy día solo en los termómetros de química lo he visto, ¿verdad?
Pero ahí en la escuela de física todavía quedan aparatos ahí de museo, ¿verdad? Yo les digo de museo porque pues ya no se usan en el laboratorio, ¿verdad? Pero los tienen por ahí guardados, ¿verdad? Que utilizan, que tienen una interfase de mercurio. Bueno, otro efecto muy interesante es el de los vasos comunicantes. Los vasos comunicantes es un juguete que venden por ahí, ¿verdad? Básicamente es un dispositivo que tiene diferentes tubos, ¿verdad? Uno lo tiene inclinado, ¿verdad? Y otro lo puede tener, qué sé yo, puede ser que sea algún tipo de hélice, ¿verdad? Como lo que usan en química. Eso lo que usan en química, no sé si han visto ese tipo de cristalería que es para filtrar o para destilar, me parece a mí, en los laboratorios de química, es como un tubo en forma de una hélice. Bueno, resulta que los vasos comunicantes, el principio de un vaso comunicante es que se llena de un líquido cualquiera, ¿verdad? Esto es un depósito aquí. Y entonces uno le vierte líquido, ¿verdad? Y entonces resulta que no importa la forma que tenga la porción de ese tubo, la presión tiene que ser la misma. Si yo trazo una línea horizontal, ¿verdad? A trazos, resulta que la presión en este punto A es la misma que la presión en el punto B del tubo inclinado y es la misma que la presión en el punto C del tubo que tiene forma de hélice. Es decir, en el caso de los vasos comunicantes, un mismo líquido se coloca a la misma altura, ¿verdad? En esos vasos que están comunicados, ¿verdad? Y la presión en la parte inferior de cada columna de líquido tiene el mismo valor P. O en cualquier línea a trazos horizontal, que yo haga, que toque, digamos, todos los tubos. Entonces, eso se llama el principio de los vasos comunicantes. Aplicaciones de eso, bueno, los sistemas hidráulicos, ¿verdad? Que se utilizan en los talleres, por ejemplo, para levantar los carros, o los sistemas hidráulicos de todo lo que son, ¿cómo se llama? Vehículos pesados, llámese un tráiler, ¿verdad? Un barco, son hidráulicos, ¿verdad? Es decir, tienen un mecanismo de vasos comunicantes de manera de que elimina la fricción. ¿Ok? Entonces, un camión de esos gigantesco, ¿cómo se llama? La rueda, el manubrio, ¿verdad? Se puede mover fácilmente porque se ha eliminado toda la fricción, porque todas las conexiones utilizan principios hidráulicos. ¿Ok? Entonces, bueno, eso tiene aplicaciones ahí. Dígame. Entonces la presión en A, en B y en C es exactamente la misma. Es la misma, sí, correcto. Okay, es la misma, independientemente de la forma que tenga el tubo. Bien, entonces, la otra cosa es que si yo tengo un tubo en U, no importa ¿cómo se llama? El ancho de las columnas, el diámetro de las columnas, ¿verdad? Por ejemplo, que yo tenga un tubo en U así, que alguien lo fabrique, ¿verdad? Y lo lleno con algún líquido. Por ejemplo, aquí tengo un líquido que puede ser agua, ¿ok? Y luego encima le pongo otra fase, le pongo otro líquido, digamos, qué sé yo, mercurio. Entonces, el mercurio es inmiscible con el agua, ¿verdad? Es decir, si usted echa mercurio en un tubo en U, y ciertos aceites que tienen una densidad distinta a la del agua, resulta que uno puede ver la interfase de cada uno. Es decir, vamos a ver que el mercurio no se mezcla con el agua ni con el aceite. Ahora, no son todos los aceites, ¿verdad? Hay algunos que tienen esa particularidad. Entonces, uno puede estudiar las interfaces y las alturas de las columnas que se forman. Por ejemplo, si esto es mercurio y yo le vierto en la rama derecha agua, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo distinguir la interfase que separa el agua del mercurio. Y experimentalmente lo que se observa es que si estos son, digamos, dos alturas, ¿verdad? Vamos a ver cómo la hago. Digamos, si esto tiene una altura HA y esto aquí tiene una altura HB, ¿verdad? Yo distingo las columnas
resulta que las alturas son inversamente proporcionales a las densidades de esos líquidos. Entonces, en este caso, yo tengo un líquido Rho A, digamos que es agua, perdón, mercurio, y tengo un líquido que tiene una densidad Rho B, que digamos que es agua. ¿Okay? Entonces, lo que se ve experimentalmente es que hay una proporción inversa entre las alturas y las densidades. Entonces, HB entre HA es igual a Rho A entre Rho B. Entonces, vean que aquí la altura es inversamente proporcional a la densidad. ¿Okay? Entonces, este es un resultado para dos, ¿verdad? Para dos fluidos, en este caso dos líquidos, pero se puede generalizar y usted puede tener de un lado, en la rama izquierda, ¿verdad? En la columna izquierda puedo tener dos líquidos, por ejemplo, que no se mezclen, y en la columna de la derecha, o en la rama de la derecha, puedo tener tres líquidos, ¿verdad? Que hayan sido vertidos ordenadamente, ¿verdad? Primero uno, luego el otro, y se pueden distinguir las interfaces entre cada uno de ellos, y inclusive se puede medir con una regla las alturas de las columnas. ¿Okay? Entonces aquí hay varios factores varias variables en juego, perdón. Está la densidad de los líquidos, ¿verdad? Que usted va agregando en el tubo. Están las alturas de las columnas, ¿verdad? Que no se mezclan. Y también está la sección transversal del tubo, ¿verdad? No tienen que ser necesariamente iguales. Puede ser que de un lado el tubo sea, digamos que muy delgadillo, un diámetro pequeño, y que del otro lado se engruesa, es decir, el diámetro aumenta en cierta proporción. Entonces, ese tipo de tubos se pueden fabricar en el laboratorio, ¿verdad? Una persona experta soplando vidrio puede hacer esos tubos fácilmente, ¿verdad? Alguien que ya haya, no se dice que tenga años haciendo eso, ¿verdad? Un paréntesis, en la escuela de física había una persona, un experto en eso, ¿verdad? Soplando vidrio, pero pues hace muchos años ya dejó de trabajar, ¿verdad? Y él era el experto haciendo o sea, todas las cosas que le pedían, ¿verdad? Para los experimentos, él las fabricaba, ¿verdad? Y era muy habilidoso. Y no es fácil aprender eso, ¿verdad? Es decir, lleva muchos años perfeccionarlo y muchas quemadas también, ¿verdad? Porque él decía que se había llevado muchas quemadas para aprender. Bueno, la cosa es que esos tubos en U se pueden fabricar, ¿verdad? Y se pueden estudiar esas interfaces. Bueno, y una consecuencia de los vasos comunicantes es lo que se conoce como el principio de Pascal o el teorema de Pascal. En el libro, en el Sears lo tiene como el principio de Pascal. El principio de Pascal lo que dice es que la presión ejercida en un punto de un líquido se transmite íntegramente a todos sus puntos, de un líquido que esté encerrado, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, el principio de Pascal se aplica mucho al caso de los sistemas hidráulicos que yo les mencionaba ahora hace rato, ¿verdad? Entonces, igual, si yo tengo algún tipo de plataforma, ¿ok? Ya esto no es un tubo en U, sino que es una plataforma en donde yo puedo aplicar una fuerza F1. Digamos que aquí hay una especie de émbolo. ¿Saben lo que es un émbolo, verdad? Es como un pistón que se puede mover, ¿verdad? Puede descender. Y de este lado tengo una plataforma. Entonces aquí, por ejemplo, suben un carro, ¿ok? Y aquí se aplica ese principio de Pascal. Una fuerza que se aplique de este lado, en una sección transversal a 1, ¿verdad? Produce una presión que es la misma en cualquier parte, siempre que esos puntos estén unidos por una línea horizontal a trazos. Entonces, la presión en 1 tiene que ser igual a la presión en 2. Entonces, Pascal lo que le dice es que F1 entre A1 es igual a F2 entre A2. ¿Ok? Y pues ese es el principio que se utiliza para los famosos gatos hidráulicos, ¿verdad? Que son los que son muy usados en los talleres, ¿verdad? Es una especie de carro, ¿verdad? No sé si lo han visto, tiene una palanca, ¿verdad? Y entonces usted produce un torque, ¿verdad? Un momento de torsión
bajar, ¿verdad? Al aplicar esa fuerza, ¿verdad? Sobre la barra, que es la F1. Y entonces esa fuerza de F1 permite del otro lado, ¿verdad? Poder levantar un objeto más pesado, ¿verdad? Y con es decir, con un peso cuyo valor es varias veces mayor que la fuerza que yo estoy aplicando con mi brazo. Y eso es gracias al principio de Pascal. Es decir, el efecto se transmite a todos los puntos del fluido, ¿verdad? Ahora, cuidado, porque cuando hablamos de fluido, puede ser aire o puede ser un líquido, ¿verdad? Recuerden que los líquidos son, ¿qué dijimos la semana pasada? Son incompresibles, ¿verdad? Entonces aquí no funciona, en el caso de un gato hidráulico, no funciona tener un líquido dentro, es decir, no sirve aceite o agua, porque prácticamente su densidad es constante y es incompresible. Sin embargo, un gas sí, porque las moléculas en un gas están muy separadas unas de otras, de tal manera de que cuando yo aplico esta fuerza aquí, puedo comenzar a, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, a juntarlas o a pegar esas moléculas, ¿verdad? Y eso es lo que me permite que se transmita ese efecto y que de este lado se levante o suba la plataforma que tiene, donde está el carro colocado ahí, ¿verdad? Entonces, en el caso de Pascal, tenemos que aclarar que ese fluido es un gas, ¿verdad? Puede ser aire o algún tipo de aire comprimido, ¿verdad? Pero no puede ser, no se puede tratar de un líquido, ¿verdad? Bueno, todos estos son detallillos que están ahí en el Sears, ¿verdad? Y otros que fueron los que comenté el jueves, ¿verdad? Algunas cosillas un poco más, digamos, complicadas matemáticamente, ¿verdad? Como la ecuación de la hidrostática que no, ¿cómo se llama? Que eso sí no está en el libro de Sears, ¿verdad? Pero pues lo que pienso hacer es escanear las clases. Me parece a mí que voy a hacer eso y las pongo ahí en la plataforma. Y así no hay problema, ¿verdad? Usted puede bajar el documento y vuelve y lee de ahí. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Está bien. Profe, yo tenía una pregunta. Sí. En esa parte, no la borre, la de la derecha. Las alturas, la HB y la HA, ¿son con respecto a qué? A fluido. Bueno, aquí el problema puede variar. Digamos, puede ser que le den un tubo en U que tenga la forma curva, ¿sí? Y entonces está puesto en una superficie y depende, digamos, de los datos que le den. Pero por lo general, el nivel de referencia puede ser el piso, ¿verdad? O puede ser que uno conozca las alturas de esas columnas de líquido digamos, que se vierte, ¿verdad? En el tubo como tal. Porque los problemas de este tipo, básicamente lo que le piden es que calcule la altura de alguna de esas columnas, conocida la densidad de los líquidos y la altura de otra de las columnas, etcétera, ¿verdad? Pero cada problema, digamos, varía porque hay que hacerlo con respecto al sistema de referencia de la figura. Es decir, en estos problemas siempre hay una figura. Entonces hay que fijarse la figura a ver qué tiene, ¿verdad? Vamos a ver si por ahí hacemos uno después. Ok, ok. Entonces, HB y HA y sería, por ejemplo, con referencia al punto mínimo. Las dos. Sí, digamos, muchos de esos problemas se resuelven con respecto, digamos, al piso, ¿verdad? Al nivel donde está colocado ese tubo en U, ¿verdad? Pero no siempre, depende de los datos. Tal vez déjeme ver un momentito. Eh, ujú. Vamos a hacer un problema de eso para aclararlo un poco más, ya que de una vez lo vamos a hacer. Voy a Ok, borrar aquí. sí.
No déjenme buscarlo porque ya se me perdió. Estoy buscando el enunciado para leerlo de una vez. Que no tengo la enunciado. Okay. Bueno, este es un problema, digamos, que tenemos un tubo, que una de las columnas es más gruesa que la de la derecha. Es algo así, digamos. A ver si me sale. Bueno, ahí lo exageré un poco, ¿verdad? Entonces, inicialmente está lleno con mercurio. Entonces, aquí tiene una sección transversal a 1 y una sección transversal a 2. Entonces, yo voy y le echo agua. Le agrego agua a la columna de la izquierda. Bueno, no me quedó muy parecido, pero le agrego agua. Y por supuesto, al agregarle agua, ¿qué va a pasar? Al entrar el agua por aquí, puedo distinguir la interfase, ¿verdad? Y lo que hace es que este menisco va a descender. Y entonces la figura le dice ahora que aquí tiene dos partes, ¿verdad? Y le dan un nivel de referencia aquí. Todo esto está en la figura, ¿verdad? Entonces, esta columna de mercurio subió una altura H y esta columna de aquí tiene una altura H2. ¿Okay? Y el agua es una columna de altura HW. ¿Okay? El dibujo es dado, no hay que adivinar nada, sino que le dicen que inicialmente está así, solo mercurio, y luego de este lado se le agrega agua. Por supuesto, esto sigue siendo mercurio, ¿verdad? Y esto sigue siendo mercurio. Y todo esto que está ahí es agua. ¿Okay? Entonces, el problema lo que le dice es que calcule la altura del agua que se echó. La altura de la columna de agua que se echó. ¿Y qué datos le dan? Le dan el área 1, que me dice que son 10 centímetros cuadrados, y el área 2, que son 5 centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haríamos eso? ¿Cómo calcularíamos esta H? ¿Qué podríamos hacer ahí? Sí, tenemos, son líquidos conocidos, entonces tendríamos las densidades, ¿no? Sí, tenemos las densidades, claro. Pongámoslas, claro. El agua es 1 gramo por centímetro cúbico y la del mercurio es 13.6, ¿verdad? Pero sí, tenemos esto, claro. Y con eso no podemos usar lo de los vasos comunicantes, lo de HB es igual a, entre HA es igual a densidad A entre densidad Sí, esa es la idea. Lo que pasa es que, bueno, tal vez no lo he dicho, el problema
pide dos alturas, y es lo que no he dicho. Le dice que calcule en la parte A, que calcule la HW, y en la parte B, que calcule la H. O sea, digamos, la altura extra del mercurio que subió, que la están denotando por H, ¿verdad? Entonces, para la parte A, yo partiría de la densidad. La densidad es M entre V, ¿verdad? Masa entre volumen. El líquido es homogéneo. Entonces, yo sé que el volumen lo puedo despejar. Sería la masa entre la densidad del agua, ¿verdad? Y ahora el volumen del agua, el volumen de esta columna de agua, imagínense que yo lo pudiera coger esa columna de agua, ¿verdad? Y sacarla, verla, digamos, como que si me la imaginara, ¿verdad? Entonces vean que esa columna tiene área y tiene altura. Entonces esta V yo la puedo cambiar por H del agua, por el área, igual a M entre ρ del agua. Y de ahí ya puedo despejar el H del agua. El H del agua sería la masa entre el área por la densidad del agua. Ah, bueno, y otra cosa que no dije, le dan la masa del agua que se coloca. Le dice que se echan 100 gramos de agua. No lo había dicho. Este es uno de los datos. O sea, las áreas y que se colocan 100 gramos de agua. Y ahí nada más sustituir aquí, ¿verdad? Y sería 100 dividido entre el área. El área es la de la columna de la derecha, ¿verdad? Que son 5 centímetros cuadrados. No hay que pasarlo a metros cuadrados, ¿verdad? Todo lo trabajamos en gramos y en centímetros. Y la densidad, ¿qué sería? 1 gramo por centímetro cúbico. Y al hacer esa operación, a mí me da 20 centímetros. Y esa es la altura de la columna de agua que se echó en el tubo de la derecha. ¿Está bien? De la otra parte le dice ahora sí, calcule la altura que subió el mercurio. Esa tenemos que usar lo que por ahí me acaban de mencionar, ¿verdad? Lo de los vasos comunicantes. Y también el hecho de que las alturas son inversamente proporcionales a las densidades. ¿Cómo plantearíamos esa parte? Entonces sería los 20 centímetros dividido entre X, o de la altura de la altura H, sería igual a la densidad del mercurio entre la densidad del agua, ¿no? Vamos a ver. Voy a ponerlo por aquí. 20 me dice usted dividido entre X. Así. Sí, yo uso X por simplicidad, pero sí, eso sería igual a la densidad del mercurio La densidad del mercurio. dividido entre la densidad del agua. La del agua. Bueno. Tan fácil. Vamos a ver cuánto da. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien que me lo haga? ¿Cuánto daría? Porque se supone que tiene que dar casi 0.5 centímetros, casi medio metro. No, mentira. Sí, casi medio. No, 0.50 centímetros debería dar. Da punto 47. ¿Punto cuánto? 47, creo. 0.47. A mí me da 0.49. Sí, con 13,6 da punto 47. Sí, lo que pasa es que yo no lo hice, digo, no estoy diciendo que esto esté mal, lo que estoy es tratando de ver, de razonar, porque yo lo hice por otro, es decir, yo lo hice más largo, no sé si fue que me compliqué. Quizás lo voy a plantear y entonces comparamos con la solución que también ustedes me están proponiendo, ¿verdad? Es decir, puede ser que esta sea la vía más rápida, ¿verdad? Profe, yo lo que estoy intentando es sacar las ecuaciones de las P de ambos lados y luego igualarlas. Sí, eso fue lo que yo hice. Sí.
Pero, como le digo, no sé si es que esto es una vía rápida, ¿verdad? Voy a borrar aquí y lo planteamos, a ver. Y entonces comparamos. Ok, yo lo que hice fue que escribí una ecuación para la columna del lado derecho. Vean que estas columnas están abiertas a la atmósfera, ¿verdad? Entonces, pues para el caso del lado derecho, este marcador no me gusta. Para el lado derecho, P es igual a P0, que es la atmosférica, ¿verdad? Si quieren le ponemos así, ATM más ρ del agua por G por H del agua. Y para el lado izquierdo, yo digo que P es igual a P0, ¿verdad? Más ρ del mercurio por G por H más ρ del mercurio por G por H2. En vez de marcador. ¿Cierto? Y este es mi nivel de referencia. Y ahora las igualo, que ya eso por ahí me lo dijeron también. Entonces igualo esto con esto. Aquí es atmosférica, ¿verdad? Entonces cuando las igualo, cancelo esto. Y me va a quedar ρ del agua por G por H del agua. Y del otro lado me queda ρ del mercurio por G por H más ρ del mercurio por G por H2. Así. ¿Y qué puedo cancelar de ahí, jóvenes? ¿Qué se repite en ambos lados? No sé. La gravedad. La G, ¿verdad? Entonces quito la G y me queda ρ del agua. H del agua es igual a ρ del mercurio por H más ρ del mercurio por H2. El único problema es que yo no conozco H2. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Se puede sustituir como la resta de las otras o no? Vean que los volúmenes, Sí, porque H más H2 es HW. sí, sí, la figura la hice bien, sí. Pero entonces, el volumen tiene que ser el mismo, ¿verdad? Cierto. O sea, porque aquí no hay cierto que el agua entra por aquí, pero los volúmenes tienen que ser iguales. O sea, que A2 por H2 tiene que ser igual a A1 por H, ¿verdad? Y de ahí yo puedo despejar H2. H2 sería A1 entre A2 por H. ¿Ok? Y esto vengo y lo meto aquí. ¿Qué les parece? Es decir, no es la única forma de resolverlo, ¿verdad? Estoy escribiéndolo de una manera, ¿verdad? Entonces quedaría ρ del agua, H del agua, es igual a ρ del mercurio, lo puedo factorizar, ¿verdad? Porque está en los dos términos. Y me quedaría H afuera, ¿verdad? Y adentro me queda 1 más A1 entre A2. Y de ahí despejo el H. H sería ρ del agua, H del agua, entre ρ del mercurio, por el factor adimensional 1 más A1 entre A2. Y ahí despejo, pongo los valores. ¿Qué les parece?
Pero la idea es que ustedes lo intenten, ¿verdad? Es decir, vean esta solución, también analicen lo que plantean por aquí, ¿verdad? Y traten de resolverlo por otra vía, ¿verdad? Los problemas de tubos en U no tienen una solución única, ¿verdad? Es cuestión por ahí alguien me sugirió que el H del agua es el H del mercurio más el H2 también. Sí, ¿verdad? Entonces voy a sustituir aquí. H sería ρ del agua y ¿qué puse yo? Yo estoy usando gramos y centímetros. Aquí sería 1, ¿verdad? 1 gramo por centímetro cúbico. Por la altura del agua, que son 20. Entre ρ del mercurio, 13.6 por 1 más 5 sobre 10. Digo, 10 sobre 5. Y haciendo el cálculo, a mí me da 0.49 centímetros. Arriba del nivel original, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. Profe, Sí. creo que ya sé que estaba malo de lo que de la ecuación que yo propuse. El hecho de que yo estoy usando el HW Sí. como si fuera nada más la diferencia en vez de la totalidad de la altura. Ok. O sea que así como usted lo hizo, no da lo mismo, ¿verdad? No iba a dar, sería HW menos, no, bueno, Bueno, pero lo bueno es, digamos, que ustedes lo pueden, o sea, lo pueden plantear y entonces, es decir, tratar de resolverlo de otra forma, ¿no? Bueno, está cayendo un aguacero gigantesco. profe, sí tengo una pregunta sobre eso mismo, perdón, me quedé pensando. Los niveles, como el nivel entre cuando se le agrega el agua, ¿va a seguir estando nivelado? ¿Los dos lados van a seguir estando como a la misma altura máxima? No están nivelados porque, es decir, el agua llegó hasta aquí. O sea, empujó, por decirlo de alguna manera, o hizo que el capilar, el menisco original, descendiera hasta aquí. Por eso yo puse el nivel aquí, ¿verdad? Pero todo, por decirlo de alguna manera, lo pasó de este lado. Por eso yo estoy usando el hecho de que los volúmenes se deben mantener iguales. Eso era. Sí. No, me refiero a lo que desplaza el agua, la cantidad que desplaza el agua de altura, se ve reflejada en el lado del mercurio. ¿Siguen siendo iguales? Vamos a ver. Sí, el dibujo, digamos, el dibujo que yo hice. Un momentito, a ver. Sí, originalmente estaban así, ¿verdad? Es decir, originalmente el tubo estaba con el nivel del mercurio, los meniscos a la misma altura, ¿verdad? Entonces, cuando yo vierto el agua, lo que hago es que este menisco bajó hasta aquí. Pero entonces vea que lo que bajó aquí, subió aquí, ¿verdad? Es esta parte que tengo adicional. Entonces, donde llega el nivel, la interfase, donde está la interfase del agua con el mercurio, ahí yo puse el nivel de referencia. O bueno, ahí se lo ponen en el dibujo, ni siquiera es uno el que lo pone, sino ya le dan el dibujo así. Y entonces, de este lado, Gracias. solamente me quedó agua, ¿verdad? Sí, estos problemas cambian porque, como les digo, todos tienen una figura, ¿verdad? Porque si no, no se podría hacer el problema.
Entonces, hay que fijarse en la figura cómo le definen el nivel de referencia, ¿no? Bueno, voy a borrar por aquí entonces. Bueno, hay otro fenómeno que vamos a comentar, lo que se llama la tensión superficial. La tensión superficial pues está relacionado con los fenómenos de cohesión y adherencia de los fluidos, particularmente de los líquidos, ¿verdad? El hecho de que un líquido cuando se derrama, ¿verdad? Moja la superficie, está muy relacionado con la tensión superficial. Por ejemplo, el mismo mercurio, cuando se quiebra un termómetro, no sé si lo han visto en una foto o en un video, o si han tenido la oportunidad en el mismo laboratorio de química, lo que ustedes van a ver son unas esferitas, como que si fueran balines en el piso, ¿verdad? Es decir, el mercurio enseguida que entra en contacto con la superficie, él toma o adopta una forma esférica. La pregunta es, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del agua, si se derrama el agua, ella se esparce en la superficie y decimos que moja la superficie, ¿cierto? Si se nos vuelca un vaso en la mesa, enseguida el mantel está completamente mojado, ¿de acuerdo? Pero el mercurio, si cae mercurio, ¿verdad? En una superficie, por ejemplo, que tenga un mantel, vamos a ver que el mercurio no moja el mantel, ¿verdad? Es decir, no penetra en la fibra del mantel. ¿Por qué? Bueno, eso se debe a la tensión superficial. ¿Okay? Entonces, la tensión superficial básicamente es una fuerza por unidad de longitud que aparece en ciertas superficies expuestas a un líquido, ¿verdad? Por ejemplo, ciertas lagartijas, ¿verdad? Tienen en sus patas una especie como que si fueran como unos pliegues o unas extensiones entre los dedos. Y entonces esas lagartijas se pueden inclusive parar en el agua, ¿verdad? Cuando se ven amenazadas, ellas corren y van sobre el agua, no se hunden. Igual algunos mosquitos, ¿verdad? Se pueden parar, sus patitas se pueden posar sobre el agua y no se hunden, ¿verdad? Lo que se observa en la pata es una especie como de curvatura, ¿verdad? Pero él no se hunde. Primero porque el peso es muy pequeño, o sea, no pesan, el peso es muy bajo. Y segundo, debido a la forma que tienen esas extensiones en las patas. Ok, entonces, la tensión superficial es una fuerza de atracción. Podemos decir que se trata de una fuerza de atracción, como por ejemplo una cuerda, cuando tiramos de un bloque con una cuerda. Es una fuerza de atracción, pero que aparece en líquidos. ¿Ok? Y esa fuerza actúa siempre de forma paralela a la superficie en cuestión, ¿verdad? Y a nivel, digamos, a nivel molecular, pues esa fuerza es debido a la atracción, ¿verdad? Entre las moléculas de líquido, ¿verdad? Y entonces ahí hay un efecto que se llama la cohesión, ¿verdad? Que son las fuerzas con las que se atraen mutuamente las moléculas en el seno de un líquido, ¿verdad? Bueno, la tensión superficial se utiliza el símbolo sigma, sigma S, esa letra griega. Y las unidades que tiene la tensión son newton entre metro en el sistema internacional. Bueno, solo se nos faltaba. Viene la señora esa la del radio, no sé si la han escuchado. Estimados vecinos, ¿verdad? Pidiendo chatarra y todo eso. Y se queda un rato ahí parada.
Bueno, entonces, le decía que las unidades de la tensión superficial son los newton por metro, porque se puede ver como una fuerza por unidad de longitud. ¿Dónde se ve esa tensión superficial? Por ejemplo, en los meniscos, ¿verdad? En un tubo. Eso se llama el efecto de capilaridad. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven el agua en un tubo, si se han fijado con detenimiento, el agua es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Pero si tenemos, por ejemplo, mercurio, y se fijan con detalle en un termómetro, aunque cuesta distinguirlo, ¿verdad? Hay que afinar el ojo, pero sí se puede ver algo así, ¿verdad? En el caso del mercurio, el menisco es cóncavo hacia abajo. ¿Ok? Profe, disculpe. Eso es una S que sale después de sigma. Esto es una S. Esa era la que me decía esta. Sí, era eso. Ujú. Sí, es de superficie, ¿verdad? Se refiere a la fuerza por unidades de superficie que aparece. Entonces, les decía que, bueno, en el caso del agua, el menisco está cóncavo hacia arriba y en el mercurio está cóncavo hacia abajo. Eso se debe a que esta fuerza, esa tracción, es una fuerza que sale, digamos, tangencial a la forma de la curva que adopta. Y entonces este ángulo que forma la fuerza como tal, la tracción como tal, ¿verdad? Es el valor de ese ángulo es el que dice si la superficie, perdón, si el líquido moja o no la superficie. Entonces, cuando el ángulo es un ángulo agudo, que está entre 0 y 90, se llama un ángulo de conjunción, decimos que la sustancia moja. Entonces, zeta es un ángulo que es mayor que 0 y menor que 90. Ese ángulo se llama un ángulo de conjunción. Y entonces aquí decimos que la sustancia moja la superficie. Pero cuando el ángulo es un ángulo mayor que 90, entonces ese ángulo está entre 90 y 180. Y decimos que cuando es así, cuando ese ángulo está en esos valores, entonces decimos que el líquido no moja la superficie. Es decir, no penetra en las fibras, ¿verdad? Si se trata de algún tipo de tela, ¿verdad? O algún tipo de paño, simplemente no penetra en esas fibras de ese paño. ¿Ok? Entonces, o si es una superficie, el piso, por ejemplo, cuando el agua se esparce, decimos que se moja, ¿verdad? O sea, en el caso del mercurio, no. Y eso se debe a ese ángulo que se llama el ángulo de conjunción. Ahora, las unidades de la tensión superficial también podemos verlo como energía por unidad de área. Entonces, también las unidades de tensión superficial son joules entre metro cuadrado. ¿Ok? Profe, Sí. una pregunta. Si va entre 0 a 90, moja, y si va mayor a 90 y a 180 no moja, ¿qué pasa en el 90? Buena pregunta. Es un caso límite, ¿verdad? Habría que ver, digamos, esto yo lo estoy hablando muy general, ¿verdad? Habría que estudiar a ver qué pasa en el caso del ángulo de 90, porque también depende, digamos, de las características del fluido. Me refiero a densidad, viscosidad, ¿verdad? Temperatura. La temperatura influye mucho, ¿verdad? Entonces hay sustancias que cambian drásticamente con un aumento de temperatura, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la gasolina se vuelve más volátil, ¿verdad? Pero los fluidos biológicos, como por ejemplo la leche o la sangre, tienen un comportamiento, es decir, que no es fácil predecirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son funciones de la temperatura. Y eso influye también en el ángulo de conjunción, ¿verdad? Pero sí tengo que sentarme a leer, porque sinceramente le batearía si le digo que en 90, es decir, realmente no sé, habría que ver ese caso límite. Gracias.
Sí, con gusto. Sí, digamos, la tensión superficial, nosotros la podemos también estudiar en el caso de una película de jabón. Entonces, un experimento bonito que se puede hacer en el laboratorio es el de un alambrito que se coge un alambre y se dobla en forma de rectángulo. Y entonces aquí del mismo material del alambre se hace una guía corrediza. ¿De acuerdo? Y entonces este alambre se mete en una solución jabonosa, como por ejemplo ese es lo que venden en los parques ahí, ¿verdad? Para que los chiquitos jueguen, que es un vasito con un jabón. Entonces meten el alambrito y se forma la película y soplan y sale la burbuja, ¿verdad? Entonces es algo así parecido. Aquí colocamos una película de jabón. Cogemos el alambre y lo colocamos o lo metemos dentro de una solución jabonosa y luego lo sacamos. ¿Ok? Y esta es una guía corrediza que es baja en fricción, bien baja y con un hilo que tenga una masa despreciable se hace pasar por una polea. Y esa polea se le coloca un portamasas. ¿Ok? De manera de que cuando la masa desciende o el portamasas desciende, la guía corrediza del alambre tensa la película. ¿Verdad? Claro, esto es, hay que escoger muy bien los valores, la masa que se va a poner aquí, ¿verdad? Por lo general es muy pequeña, porque no puede ser demasiado, porque simplemente rompe la película jabonosa. Entonces lo que queremos es ver el efecto de cómo se estira la película, tanto como sea posible, de manera de que no se rompa, porque es una membrana muy delgadita. Entonces es un experimento bonito y no se necesitan cosas muy elaboradas, o sea, equipo muy elaborado. Okay, entonces, lo que se observa es que si usted quita la carga, o sea, lo que el portamasas, ¿verdad? Que pasa ahí por la polea, va a observar que la guía corrediza, ella sola, se vuelve a desplazar hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tendencia es a proteger, si lo podemos decir de esa manera, o a evitar que la película ¿cómo se llama? Se rompa, que colapse. ¿Ok? Entonces, pues el alambre le podemos poner dimensiones, por ejemplo, B, una altura B, y que la guía se pueda mover una cantidad diferencial X o un delta X, ¿verdad? Entonces la tensión superficial decimos que es fuerza por unidad de longitud. Entonces aquí sería fuerza dividido entre 2B. ¿Y por qué no solo B? ¿Por qué apareció C2 ahí cuando yo sumé las fuerzas? ¿A qué se debe C2? Si vemos la guía corrediza por arriba, si la vemos desde aquí, vean que la película está de lado, está arriba y también está donde está abajo, porque lo que se hizo fue que se sumergió el alambre en la película jabonosa, ¿verdad? Entonces la película realmente cubre por ambos lados, ¿verdad? Entonces ese efecto hay que ponerlo aquí a la hora de sumar fuerzas, ¿verdad? F, ¿verdad? Más F, digo, más sigma S por arriba y sigma S por abajo. Y de este lado sería aquí la fuerza F, que puede ser igual a M por G. Pues cuando yo hago una suma de fuerzas en X por unidad de longitud, y eso es igual a MA, me tiene que quedar 2 sigma S por B igual a F. ¿Ok? Y de ahí es que sale ese 2 que vemos ahí, ¿verdad? Es decir, la película está, digamos que, cubriendo el alambre por ambos lados, ¿verdad? Por la parte de arriba y por la parte de abajo. Bueno, ese es un experimento sencillito, ¿verdad? Que como les digo, se puede hacer casi que con material casero, ¿verdad? No se necesita mucho equipo de laboratorio. Por supuesto, en los laboratorios de calibración tienen un equipo especial para medir tensión superficial, ¿verdad? Que está conectado a una interfase, a una computadora, ¿verdad? Y es más, ¿cómo se dice? O sea, fue diseñado
solamente para medir tensión superficial en diferentes líquidos. Bueno, entonces, la tensión superficial, como dijimos que también es energía por unidad de área, yo también puedo calcular el trabajo que me toma o el trabajo para estirar esa película, que sería sigma S, tensión superficial, por el delta A. ¿Qué es el delta A? El cambio en el área. El cambio en el área, conforme la guía se va moviendo hacia la derecha, tanto como sea posible, mientras la película jabonosa no colapse. Okay, entonces ven que aquí hay un principio de conservación, ¿verdad? Es un sistema, digamos que aislado, ¿verdad? Entonces, podemos verlo también como un sistema conservativo, ¿verdad? Realmente la idea es más profunda, ¿verdad? Pero, pues por ahora lo vemos así, como un sistema sencillo, conservativo. Bueno, y les decía que la tensión superficial cambia con la temperatura también, ¿verdad? Entonces, en realidad es complicado, es decir, no solo hay un experimento para medir tensión superficial, hay diferentes diseños de experimentos. Este es muy común en los laboratorios, ¿verdad? El del famoso carrito o que tiene una polea, ese es común en el laboratorio, pero hay otras formas de calcular tensión superficial. Por ejemplo, la tensión superficial del agua. Vean que la tensión superficial del agua a temperatura ambiente son 0.073 newtons sobre metro. Y la tensión superficial del mercurio a la misma temperatura es 0.44, ¿verdad? Vean la diferencia. Ambas a 20, ¿verdad? A 20 grados Celsius, ¿verdad? Y así para otras sustancias, ¿verdad? Entonces, estos valores realmente son los que le dicen a uno por qué las gotas de mercurio, cuando un termómetro se rompe, se quiebra, ¿verdad? Al esparcirse, al caer al piso, realmente lo que forman son bolitas esféricas, ¿verdad? Que inclusive se pueden hasta hacer rodar en el piso, ¿verdad? Como que si se tratara de un balín, ¿verdad? Entonces, la tensión superficial, por lo general, disminuye con la temperatura, ¿verdad? Entonces, eso de que hay gente que le gusta lavar con agua tibia, pues es una de esas razones por las que es más fácil lavar algo, ¿verdad? Porque cuando usted tiene agua a temperatura ambiente o fría, ¿verdad? Muy fría, cuesta mucho que entre en el tejido de las prendas, digamos, de una camisa o de una media, ¿verdad? Entonces la gente, digamos, en el saber popular, ¿verdad? Muchos dicen, voy a calentar un poquito de agua para lavar tal prenda, ¿verdad? Porque sabe que le va a ayudar. ¿Por qué? Porque vence la tensión superficial más fácilmente, ¿verdad? Igual los detergentes. Los detergentes hasta los años 70 eran blancos, como ver harina, ¿de acuerdo? Y si usted ahora ve un detergente de los que venden, ¿verdad? Es una mezcla heterogénea. O sea, se ven como unos puntitos azules, no sé si los han visto, junto con los que son blancos. Esos puntitos azules se llaman surfactantes. Se introdujeron en los detergentes en los años 70 porque eliminan la tensión superficial en el tejido de la ropa. Y eso hace que el jabón, como tal, penetre más fácilmente en la fibra. ¿Ok? Y por lo tanto, sea más eficiente para, qué sé yo, para quitar una mancha. ¿De acuerdo? Entonces, pues esa interfase heterogénea que ustedes ven en los detergentes son los surfactantes, que lo que hacen es eliminar la tensión superficial y de esa manera el jabón pues penetra más fácilmente en el tejido. Bueno, bueno, y la otra cosa es el efecto capilar, ¿verdad? El efecto capilar está relacionado con la tensión superficial. Cuando yo tengo un tubo, ¿verdad? Y lo coloco en algún recipiente, ¿verdad?
pues vamos a observar, como en el caso del barómetro, que el líquido que está donde está el recipiente, donde se sumerge el tubo, ese líquido va a entrar por aquí, ¿de acuerdo? Y va a subir hasta una altura H. Esa altura H depende de las dimensiones del tubo. Ok, entonces cuando el área es grande, el nivel de altura es bajo. Pero si yo comienzo a disminuir el diámetro del tubo, ¿verdad? Por ejemplo, el tubo de un gotero, no sé si lo han visto, esos goteros de las medicinas, ¿verdad? Que venden en la farmacia. Precisamente el diámetro es pequeño, ¿verdad? Para que cuando se haga la succión, ¿verdad? Que uno lo oprime arriba, ¿verdad? Para que el líquido ascienda, el diámetro es pequeñito, de manera de que el líquido sube o asciende fácilmente. Entonces, el efecto capilar está relacionado también con la tensión superficial, ¿verdad? Es decir, son dos factores, básicamente. El líquido como tal, ¿verdad? Que tiene una tensión superficial particular, ¿verdad? Porque aquí es un líquido X. Puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser aceite, puede ser mercurio, etcétera, ¿verdad? Pero también no solo depende de la densidad, sino que también depende de las dimensiones del tubo. ¿Ok? Entonces, áreas grandes, alturas pequeñas. Áreas pequeñas, logra más altura. La altura, es decir, el menisco del tubo, perdón, del líquido, el menisco asciende más fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, hay una ley de eso, una ley matemática que se escribe en términos de un coseno. No la voy a poner aquí, pero es la ley que relaciona el efecto capilar, que es el ascenso de un líquido por un tubo que tiene un diámetro D. ¿Ok? Entonces, esa altura depende de la tensión superficial también, ¿verdad? Del líquido. Bueno, vamos a comenzar. Voy a introducir el tema del principio de Arquímedes y lo continuamos el próximo jueves. Yo espero ya, como les digo, ya para esta semana, el miércoles o hoy mismo, si pudiera comenzar a subir ya las clases que ya hemos grabado. Pero voy a comenzar a ver el tema de Arquímedes y luego lo terminamos de ver el jueves. Perdón, profe, Dígame, me parece que hay gente en la sala de espera para que revise eso. ¿hay gente en la sala de espera? Ah, sí. Seguro como que tal vez se les fue el internet. Gracias. Con gusto. Aquí también me salió un mensaje hace poquito diciendo que la conexión estaba inestable, ¿verdad? Esperemos que no. De hecho, en la mañana no pude dar clase porque, es decir, no me logré conectar. No sé qué pasó, ¿verdad? Ayer llovió mucho por aquí y no sé si eso influye de alguna manera. Bueno, vamos a comenzar a ver el principio de Arquímedes. Ya ustedes me imagino que ya lo han escuchado por ahí, o tal vez se los enseñaron en el cole, no sé. Ya, Arquímedes era un matemático griego, de los pocos que hizo mediciones, ¿verdad? Porque la mayoría eran contemplativos, ¿verdad? Es decir, no hacían experimentos, así que pues era difícil a la hora de predecir un fenómeno físico, ¿verdad? El mismo Aristóteles, con toda la filosofía que tenía, ¿verdad? Se equivocó porque dijo que los cuerpos entre más pesados, más rápido caen. Y eso es falso, ¿verdad? Por supuesto, él nunca hizo una sola medición, ¿verdad? Entonces, pues obviamente es una idea errónea en la que él apoyó la física que desarrolló, ¿verdad? Hasta que llegó Galileo y con evidencia experimental, haciendo experimentos y repitiéndolos muchas veces,
se dio cuenta que no, que hay un factor importante que es el vacío. Bueno, en el caso de Arquímedes, Arquímedes es de estos pocos griegos que hicieron mediciones, ¿verdad? Que observaron la naturaleza correctamente, haciendo mediciones y repitiendo los experimentos. Entonces, el principio de Arquímedes está relacionado con la flotabilidad o la flotación de los cuerpos en un fluido. Por ejemplo, cuando nos metemos en una piscina o, por ejemplo, un globo de esos que inflan ahí en el parque, ¿verdad? Si se suelta, se fue, ¿verdad? Entonces ese globo está inmerso en un fluido que en este caso es aire. Como nosotros estamos en un fluido, agua, cuando nos metemos al mar o cuando nos metemos a una piscina. Bueno, el principio básicamente lo que dice es que la magnitud de la fuerza de flotación, la magnitud de la fuerza de flotación sobre un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado. Siempre es igual al peso del fluido desplazado. Ese es el principio de Arquímedes. Se puede, hay otros enunciados, ¿verdad? Pero todos conducen a lo mismo, a la misma evidencia. Simplemente cambian la redacción, ¿verdad? Entonces, pues Arquímedes supuestamente se dio cuenta de eso. Estaba en la bañera, ¿verdad? Y se dio cuenta de eso cuando agitó los brazos en la bañera y se dio cuenta que cuando metía los brazos en la bañera desplazaba agua, porque la bañera estaba completamente es decir, al tope, estaba totalmente lleno. Y lo que dice la historia, que no sé si es verídica, ahí fue que a él se le ocurrió. Donde vio que metió los brazos, ¿verdad? Los hundió y el agua y el fluido salió. Enseguida esa fue, digamos, supuestamente la chispa, ¿verdad? Que le permitió resolver el problema. Porque él estaba precisamente estudiando eso, ¿verdad? Le habían encargado que verificara si una corona era totalmente de oro o si había sido hecha de una aleación, ¿verdad? Entonces, la única forma es desplazando un objeto que tenga la misma masa que la corona, ¿verdad? En agua y desplazando un objeto que sea de otro material, por ejemplo, cobre, y entonces comparar. Entonces, la forma como él comparó fue recogiendo el líquido que se desplazaba cuando se sumergía en esos objetos, ¿verdad? Entonces, pues Arquímedes, lo que hoy en términos modernos, lo que haríamos es un diagrama de fuerzas, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un cuerpo que está en un fluido, ¿verdad? Tiene peso, W, y tiene una fuerza que se llama la fuerza de flotación, que actúa siempre hacia arriba del objeto. Y le llaman con FB, o también se utiliza la letra mayúscula B, ¿verdad? Del inglés boyante, ¿verdad? Sí, también se le llama la fuerza boyante. ¿Ok? Entonces, Arquímedes lo que nos dice modernamente es que la fuerza de flotación es igual en magnitud, ¿verdad? Al peso del fluido desplazado. Esa es la esencia del principio de Arquímedes. Quiere decir que si usted pudiera recoger de alguna manera ese fluido que desplaza su cuerpo en un instante dado y medir la masa, ¿verdad? Esa masa, cuando usted la multiplica por 9.8, debe ser igual en magnitud a la fuerza de flotación que experimenta el cuerpo. Y esto es independiente de si el cuerpo está parcialmente sumergido o si está completamente sumergido. O sea, Arquímedes funciona en las dos situaciones. ¿Ok? Entonces, pues hoy se sabe experimentalmente que la fuerza de flotación, la magnitud de esa fuerza, también es la diferencia de presión. La presión en el fondo de un fluido
menos la presión en la parte superior, multiplicado por el área. Presión en el fondo menos la presión en la parte superior. Por supuesto, en el caso de un cuerpo que esté sumergido, ¿verdad? Ok. Entonces, esa fuerza de flotación, voy a No, profe, borrar una por... pregunta. Dígame. ¿Esa presión, qué presión es? La Diamométrica. No, no, es, digamos, suponga que tenemos un cuerpo sumergido, ¿verdad? Pero que va, digamos, o sea, que no ha caído en el fondo todavía, no ha llegado al fondo. Entonces es la presión en el fondo, la parte de abajo, digamos que la cara de abajo del bloque, y la parte superior, la cara de arriba. Es decir, la presión en ese punto, ¿verdad? Medida con respecto a un nivel de referencia, menos la de abajo, por el área, también me da ¿cómo se llama? Ok, gracias. La fuerza de empuje. No, no tiene que ser la presión atmosférica, sino que es la presión, y bueno, la pregunta es, quizás no le he contestado, ¿cómo se calcula? Bueno, tendríamos que utilizar, tal vez, o sea, conocer las dimensiones del objeto, ¿verdad? O tener los datos, ¿verdad? Se los tienen que dar ya de alguna manera. Profe, ¿puedes repetir de dónde vienen las presiones? Es que no entendí. Sí, es la presión en el fondo, en la parte de abajo del bloque, digamos, en la cara de inferior, y la otra es la presión en la parte superior. Digamos, si fuera un cubo, estoy suponiendo que es un cubo, es la presión arriba, en la cara de arriba, y la presión en la parte de abajo. Esa diferencia multiplicada por el área. Bueno, entonces, también vean que el peso, vean que la fuerza de empuje es el peso del fluido desplazado, que sería la M del fluido desplazado por G, ¿verdad? Entonces, esa M también es ρ por V, pero ¿ρ de quién? Ρ del fluido por el V desplazado por G. Entonces, vean cómo cambia la notación, ¿verdad? La fuerza de empuje también es igual a ρ del fluido desplazado por el volumen desplazado por la G. Entonces, vamos a ver, que a las 2:30, sí, todavía tengo tiempo. Yo lo dividí en dos partes para que sea, digamos, más fácil para efectos de resolver un problema. Yo lo hago en dos casos, el objeto que está parcialmente sumergido y el que está completamente sumergido. O sea, un objeto flotando y uno que está completamente sumergido. Entonces, caso 1. El caso 1 es objeto totalmente sumergido. Objeto totalmente sumergido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si está completamente sumergido, ¿qué podemos decir? El volumen desplazado tiene que coincidir ¿con quién? Con el volumen del objeto, ¿verdad? Y la fuerza de empuje sería el ρ del fluido desplazado por el G por el volumen del objeto. ¿Okay? Y el peso, Fg, sería entonces la masa del objeto por G. Y eso sería el ρ del objeto por G por el volumen del objeto. Entonces, en estos problemas, algunas veces hay que distinguir claramente el volumen del objeto, el volumen sumergido, en el caso de que no esté completamente sumergido, ¿verdad? Y la densidad del objeto y la densidad del fluido en donde está colocado ese objeto, ¿verdad? Entonces, es muy común que confundamos esas densidades. Entonces, ahí hay que distinguir eso. Y el caso 2, bueno, y si en este caso, en el caso sumergido, si me piden la fuerza neta, ¿qué sería la fuerza neta? Es la fuerza neta en Y, ¿verdad? Que sería la sumatoria de fuerzas en Y.
Eso me da B menos G, o B menos FG o W. Entonces ahí sería ρ del fluido menos ρ del objeto, paréntesis, ¿verdad? Por G, por el volumen del objeto. Entonces aquí tengo tres cosas identificadas, ¿verdad? La fuerza de empuje, ¿verdad? La fuerza neta, que es sumatoria de fuerzas igual a cero. Suponemos que el objeto está en una situación en equilibrio dentro del fluido. ¿Cómo podría ser eso? Puede ser que lo tengamos sujeto con una cuerda y metamos algo dentro del fluido, ¿verdad? Y lo estamos sujetando con una cuerda. Es un caso, ¿verdad? O podría ser que tenemos en el fondo de un estanque un resorte que tiene constante K, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa constante? La constante de Hooke, ¿verdad? Y le amarramos al resorte algún tipo de cuerpo que no sea muy pesado, de manera de que más bien mantiene estirado el resorte, ¿verdad? Y está metido dentro de un fluido. Ese sería otro caso, ¿verdad? Bueno, ese es el caso 1. Vamos al 2. El caso 2 es el objeto que flota. Objeto que flota. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? El ρ del objeto tiene que ser menor que el ρ del fluido, ¿verdad? Ya que flota, ¿verdad? La fuerza de empuje es ρ del fluido, ¿verdad? Por G, por el volumen desplazado. Y la fuerza de gravedad, el peso, sería M por G, el M del objeto, ¿verdad? Que aquí sería ρ del objeto por G por el volumen del objeto. Entonces vea que aquí hay que distinguir el desplazado y el objeto, ¿verdad? Entonces si está sumergido, por lo general es una fracción lo que está dentro del líquido, ¿verdad? Dentro del fluido. Qué sé yo, puede ser que las 3/4 partes estén por debajo del fluido y una 1/4 parte esté por encima. Imagínense, por ejemplo, una canoa o una balsa, ¿verdad? Alguna de esas que se utilizan para transportar carga en los ríos, ¿verdad? Que son poco profundos. Generalmente son canoas muy anchas, ¿verdad? Y entonces bajan un poquito, ¿verdad? Con respecto al nivel del agua, pero son muy eficientes a la hora de transportar carga, ¿verdad? Mucha carga, objetos pesados, ¿verdad? Ok, y cuando hacemos la fuerza neta, en este otro caso, pues nos encontramos con que al hacer la fuerza neta, el FG es igual a B, ¿verdad? Entonces yo puedo decir ρ del objeto por G, por volumen del objeto, es igual a ρ del fluido por G, por el volumen desplazado. Y aquí las G se cancelan y me queda una proporción, que es que el volumen desplazado entre el volumen del objeto es igual a ¿quién? A ρ del objeto entre ρ del fluido. Y esto nos ayuda mucho para resolver problemas, ¿verdad? A esto le llaman una fracción del volumen de un objeto. Esto es lo que le llaman la fracción. Lo que yo les decía, ¿verdad? Hay una parte que está bajo el nivel del agua, ¿verdad? Y otra parte quedó sobresaliendo, digamos. O puede ser un caso, también hay problemas en donde es una caja, ¿verdad? Que está flotando, ¿verdad? Por ejemplo, algo así, una caja que está flotando. Y entonces aquí tiene, qué sé yo, V/4. Y aquí tiene el resto, ¿verdad? La diferencia. ¿Que sería cuánto? Sería 3V/4, ¿verdad? Y de un pronto a otro vienen y le ponen una carga encima. Y entonces le dicen que cuando se le puso la carga encima, la cara superior de la caja quedó a nivel del fluido. Entonces ahora la cajita pequeña, o sea,
el agua es la interfase entre la caja pequeña y la caja grande, ¿verdad? Y entonces ahora todo el volumen está bajo el nivel del agua, pero a ras con la superficie libre de líquido, ¿verdad? Por ejemplo, un iceberg, ¿verdad? No sé si han visto los icebergs. El iceberg es, una parte está por fuera y el resto, la mayor parte, está bajo la superficie del agua, ¿verdad? Entonces, en un iceberg, el 11% está sobresaliendo y el 89% está bajo el nivel del agua, ¿verdad? Entonces, por eso es que son tan peligrosos, ¿verdad? Para los barcos, porque es una masa de hielo descomunalmente sólida, ¿verdad? Y grande, que por lo general, pues los cascos de los barcos no están diseñados para atravesarla, ¿verdad? Bueno, a menos de que sea un barco especial ya para romper ese tipo de formaciones, ¿verdad? Pero un barco común no, ¿verdad? Es decir, cuando el casco pega, queda enganchado, ¿verdad? Porque es una masa gigantesca y súper sólida, ¿verdad? Entonces, El hielo es muy duro. el hielo es muy duro, claro que sí. Y los icebergs también, particularmente esos icebergs del Atlántico, por las bajas temperaturas que hay, eso prácticamente es como que si fuera acero, ¿verdad? O sea, eso es una mole que no hay forma de atravesarla, ¿verdad? Y otra cosa es que la densidad del agua, en este caso es la densidad del agua de mar. Entonces, recuerden que la densidad del agua de mar es un poquito mayor que la densidad del agua dulce, debido a la sal que contiene, ¿verdad? Por la concentración de sal. Entonces, también eso influye. Bueno, ese es el principio de Arquímedes. Arquímedes, ya con esto termino, ¿verdad? Arquímedes, como les decía, tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? No solamente cuando hablamos de un fluido, no solamente es un líquido, ¿verdad? Sino que también puede ser el caso de un globo, ¿verdad? Un globo de esos que venden en el parque para niños, ¿verdad? Entonces, pues al soltar ese globo, si el chiquito lo suelta, vemos que comienza a ascender, ¿verdad? La fuerza de empuje comienza a vencer el peso del globo, que ya de por sí es muy liviano, porque lo que tiene es helio, ¿verdad? Pero realmente se está moviendo, o lo podemos imaginar como que si estuviera en un mar de aire. Entonces también se le puede aplicar Arquímedes para, por ejemplo, calcular la aceleración con la que asciende el globo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando hablamos de fluido, pues puede ser un líquido, se puede tratar de un líquido, como agua, alcohol, algún aceite, gasolina, ¿verdad? O en este caso puede ser el aire, ¿verdad? Que es una mezcla que contiene nitrógeno e hidrógeno en diferentes proporciones. Entonces, la próxima clase, la jueves, ya yo creo que ya voy a tener las clases subidas, las 3 que he dado, y continuamos con este material de fluidos, a ver si pasamos de una vez a dinámica de fluidos. ¿Alguna pregunta, jóvenes, que tengan? Tengo que modificar las semanas de la plataforma, ahí en el entorno, porque quedaron, digamos, están las fechas del semestre pasado. Entonces tengo que cambiar eso para que sean, para que comience el 5 de abril, ¿verdad? Que fue el primer día de clases del semestre. Bueno, entonces también voy a subir las clases, voy a escanear las clases, los resúmenes con los que yo he dado la clase, por si algo no se ve bien en la pizarra, ¿verdad? Pues ponerlo ahí, aunque sea en un PDF, y usted pues vuelve a leer la clase, ¿verdad? Por lo menos no se ayuda con respecto a lo que tiene en el libro. Bueno, entonces, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, quedaríamos aquí. Profe, sobre el entorno, Sí. a mí aún no me sale. No sé si ya habrá dicho algo sobre eso, pero todavía no me aparece. Sí, a mí tampoco me aparece. Y me sale como que no me puedo inscribir. Yo creo que, Ajá. yo en esto no soy muy... ¿Qué dijo? Perdón, no lo escuché. No, que yo lo busqué y no me sale tampoco, entonces Yo no sé. creo que es que hay que... creo que es que tengo que hacerles una clave, o sea, darles una clave de ingreso. Porque, digamos, aquí ustedes sí lo están viendo, obviamente, porque yo lo tengo abierto, pero entonces
voy a consultar si es que tengo que habilitarles alguna clave para que ustedes ingresen, porque digamos ya, bueno, aquí ya puse la carta al estudiante, esas infografías, bueno, ya lo arreglaron, ya me lo arregló el asistente, seguro se metió, porque vea que ya me puso del 5 al 9 de abril, y esta semana que sigue aquí, del 2 al 16 de abril, no sé. Voy a revisar y cualquier cosa, si fuera que es que necesitan una clave, entonces yo se las envío lo más pronto posible para que ustedes puedan autoinscribirse. Está bien, jóvenes. Entonces, vamos a quedar en eso. Hasta luego, entonces. Hasta luego, gracias, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe. Excelente clase. Ok, bueno, hasta luego, pura vida.